está a cargo de Jennifer González López, que es la autora del libro que está en la mesa. Es La Segunda República en Ávila, mudanzas y permanencias de una sociedad tradicional. Es su tesis doctoral, la presentó en Salamanca en el año 2017, tiene 1000 páginas y de esas 1000 páginas ha extraído el volumen que veis ahí. Es muy interesante y bueno, cuando Fausti me lo enseñó, pues rápidamente la veía yo ya aquí sentada contándonos todo lo que sabe y lo que ha descubierto. Es profesora de secundaria en la Junta de Andalucía, investigadora y autora de la tesis doctoral, cuyo nombre acabo de comunicaros. Me ha llamado la atención en los datos que aparecen en Internet, que la dice, dedicada a mis padres, y se abre con una cita del Quijote. Habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y ya, todo tuyo, Jennifer, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, paisanos del Arenal. Con un saludo de esta cordial covachera que está encantada de pasar un rato con vosotros comentando, a la luz de los datos y acontecimientos de la época de la Segunda República Española, algunos condicionantes que quizá proporcionaron posteriormente el establecimiento de un régimen que llevó a la práctica mucho de aquello que a lo largo de esos años se ha ido predicando a nivel gubernamental, a nivel regional y a nivel local. Los sucesos, los acontecimientos de nuestra vida cotidiana, creo que son fruto de condicionantes anteriores, no ocurren por casualidad. Por eso, sin ser especialista en el tema de lo que ahora denominamos la memoria democrática, hemos creído que podía ser interesante recordar algunos aspectos de ese periodo republicano que transcurrió entre 1931 y 1936 y que pudieron tener influencia en los horribles sucesos posteriores que sí son objeto directo de esa iniciativa legislativa gubernamental. Tétricos sucesos que se pretenden aclarar y reparar con la acción de algunos políticos y de la masa social de los ciudadanos, como esta vuestra, que alimentan y monitorizan sus objetivos. Enhorabuena a ellos y ojalá se siga manteniendo esta actividad. Mi trabajo de investigación, resumido en el libro que acabo de publicar, trata sobre la Segunda República en Ávila, con las posibles incorporaciones entre su gente de nuevos usos y nueva ideología política, así como de las formas y prácticas que permanecieron inamovibles. No soy, por lo tanto, especialista en el tema de la memoria democrática, pero con el título de esta intervención, Nubes en el horizonte de la memoria, Ávila 1931-1936, quería hacer alusión a una serie de circunstancias vividas en ese periodo histórico, republicano, en la provincia, que pudieron semejarse a esas primeras nubes mensajeras que pronostican, con su acumulación, el desarrollo de un tiempo tormentoso. Una serie de nubes que metafóricamente pudieron ser las siguientes. Primera, el reparto de la actividad partidista. Al instaurarse la República, en el panorama general ya no era de un sosegado acontecer político. Ha caído la monarquía y sus partidarios se hallan descolocados frente a un movimiento republicano laico en auge. Por contraste, el catolicismo político también se activa vinculándose con los partidos de derechas y los poderes fácticos en lo social y en lo económico. Resumiendo mucho, el panorama abulense lo constituye una masa social a repartir entre dos fuerzas muy activas. Una, el sector conservador monárquico, con las directrices eclesiásticas de fondo, emanadas del Vaticano y convertidas en prácticas por el obispado y la acción católica, con las casas de acción social. Y otra, progresista y renovadora, siguiendo la nueva normativa del gobierno republicano y la doctrina socialista, con la OGT y las casas del pueblo como centros de formación y coordinación de actividades. Por cierto, que este pueblo del Arenal también tenía la suya, y ya en 1932 su presidente era Frutos Palomo Plaza, segundo teniente de alcalde, quizá familiar de alguno de vosotros, y hombre activo que ya con el primer teniente de alcalde,
Juan Pulido Vinuesa, formaron el comité de huelga el día 22 de marzo de 1933. Una casa del pueblo con mando, pues en un escrito del 4 de diciembre de 1934, dirigido al señor gobernador, unos cuantos vecinos de esta villa escribían lo siguiente: que el actual ayuntamiento de la misma está en la actualidad constituido en su mayoría por elementos de filiación socialista y de acción republicana, salidos de la Casa del Pueblo, encontrándose entre estos señores el señor alcalde Lorenzo Palomo Chozas, que desempeñó por algún tiempo el cargo de secretario de referida Casa del Pueblo, y el segundo teniente de alcalde es el presidente actual, de la mentada Casa del Pueblo. Claro está que esta prevalecencia también podía tener sus inconvenientes, pues según estos mismos firmantes del escrito, se constataba que solo se daba jornales a aquellos que estaban inscritos en las listas de esta entidad. Con todo, en sentido inverso, también sucedía lo contrario, porque en ocasiones estar asociado a la Casa del Pueblo suponía sufrir ciertos riesgos por decisiones de los adversarios políticos, como por ejemplo un patrono de la capital despide a 3 obreros por el solo hecho de asociarse a la Casa del Pueblo y refuerza su actuación alegando que en vista de que sus operarios iban entrando en la Unión General y en el Partido Socialista, los clientes católicos iban retirándoles su protección. Tras la Revolución de Octubre, gran parte de las casas del pueblo son cerradas. En Cuevas se la denomina con su primitivo nombre, el Centro, ubicado junto a la carretera de Ávila, por encima del actual ayuntamiento. Era el lugar a donde iban los obreros en busca de trabajo, inscribiéndose en sus listas. Mi bisabuelo Vicente acudió allí unos días antes de estallar el conflicto bélico. Por figurar en alguna de aquellas listas, por ir a buscar trabajo, acabó en una cuneta de las Ventas, en el término municipal de San Martín del Pimpollar, y por ahí sigue enterrado. En definitiva, nos vamos a encontrar con un colectivo entre dos polos de atracción opuestos doctrinalmente. La convivencia es posible, el antagonismo también. Segunda, la bipolaridad política antagónica. Como consecuencia de ese reparto bipolar, los protagonistas de la vida política abulense se van a alinear en un sector o en otro. Desde finales del siglo XIX se había funcionado con esa diferenciación política y con una alternancia en el gobierno. Lo llamativo del periodo republicano es que esas facciones van a metamorfosearse con rapidez en bandos partidistas excluyentes, y las relaciones entre ellos van a ser cada vez más irrespetuosas y tensas en las formas y en los contenidos. Según la capacidad de mando y de rencor de unos y de otros, así será su modo de actuar con las consecuencias correspondientes. En este momento, en Ávila, existían numerosos partidos, quizá demasiados. Sin embargo, podríamos agruparlo en 3 secciones: los de los restos de los monárquicos, la republicano-socialista laica y de izquierdas, ojo, también había republicanos de derechas, y la derecha conservadora liberal, confesionalmente católica. El republicanismo socialista, con el ideal de un gobierno laico, con una separación efectiva de la Iglesia y el Estado, y apoyado fundamentalmente en la clase trabajadora, aunque también habrá voces que defiendan la incorporación de profesionales liberales que vendrán bien para el partido. La derecha conservadora, con terratenientes y caciques, con liberales y burgueses, y con el apoyo de la Iglesia y del Ejército. En consecuencia, sus políticas atenderán sus intereses enarbolando la bandera de Dios, patria y familia, y como católica, una derecha garante de que se mantenga y se acreciente el poder y la influencia de la Iglesia, a través de las directrices del Vaticano, con sometimiento a los principios de su doctrina y beligerancia en la defensa de los mismos. Tras 5 años de gobierno republicano, con sus medidas legislativas contestadas por parte de la ciudadanía, con sus reformas incumplidas, con sus sucesos desestabilizadores acaecidos en el escenario político y, por desgracia, también en la calle, llegado a este momento político, solo habrá 2 contendientes: el Frente Popular, que aglutina a las izquierdas, y la CEDA, que lo hace con las derechas, la Iglesia y parte del Ejército. Llevada al máximo la tensión, vendrá la sublevación militar que dará lugar a la guerra civil. El que sea vencedor impondrá sus directrices. Llegados a comienzos de 1936 y en víspera de elecciones, ambas formaciones políticas se enzarzarán agriamente en la disputa por el voto con manifestaciones como estas. No, abulenses, las izquierdas no son algarada, ni motín ni violencia, ni persecución ni guerra.
Eso no existe más que en la conciencia de las derechas, festín de acaparadores y usureros. Esa es la política de la derecha, decía la candidatura contrarrevolucionaria. Decía la candidatura del Frente Popular, con Claudio Sánchez Albornoz al frente de la misma. Y piden al voto contra los ladrones y sus encubridores, contra los caciques y acaparadores y usureros, contra los que quieren un pueblo hambriento y esclavo, contra los provocadores de la Revolución de Octubre, contra los señoritos vagos y pendencieros. Por su parte, ahora sí, la candidatura contrarrevolucionaria de derechas manifiesta ir a luchar contra las fuerzas revolucionarias que aspiran a implantar en España el régimen comunista, controladas, dirigidas y pagadas por los soviets de Rusia, para aniquilar y destruir todo lo que representa y significa España material y espiritualmente, y someter a todos los españoles que no compartan sus ideas a la tiranía, al despotismo y a la dictadura roja. Piden al pueblo comprender lo que sería España regida por los que no tienen el compromiso de dividirla, por quienes aspiran a descatolizarla, a socializar la propiedad privada, el desarme del más benemérito cuerpo de la Guardia Civil y de todos los institutos armados, de quienes matan por disfrutar de un sádico placer y asaltan las cajas de caudales de los bancos. El Partido Acción Popular, socio de esta candidatura, advertía a los suyos: señores conservadores, lo que os espera si triunfa el marxismo: disolución del ejército, aniquilamiento de la Guardia Civil, armamento de la canalla, incendios de bancos y casas particulares, reparto de bienes y tierras, saqueos en forma, reparto de vuestras mujeres. El Diario de Ávila, por su parte, lo tenía claro. Candidatura de derechas unidas. Hay que elegir entre la religión o el ateísmo, entre la paz y la revolución, entre la prosperidad o la ruina, entre la libertad o la esclavitud, entre el hogar o el amor libre, entre el espiritualismo o el materialismo, entre la unidad o el separatismo, entre el orden o el caos, entre la ley y la dictadura del proletariado, entre la patria o la antipatria, entre España o Rusia. Y por si acaso no dudan en adelantar cuál sería el panorama nacional de gobernar las izquierdas o las derechas, lo hacían en estos términos. ¿Triunfan las derechas? Gobierno de hazaña en perspectiva, con Marcelino Domingo Casares, etc. Detrás de la cortina, Largo Caballero, imponiendo condiciones y programas. Detrás de Largo Caballero, dictando órdenes, Moscú. Arrecian los ataques a la conciencia religiosa del país. Se agudiza la lucha de clases. El dinero se paraliza. No se hacen obras. Se cierran fábricas. Se aletarga el comercio. Se extiende el paro. Hay más hambre cada día. Se aniquila definitivamente el ejército, se quita toda autoridad a la fuerza pública, se amotinan sus armas, bombas y municiones en las casas del pueblo, se decretan ceses y traslados de funcionarios desafectos a la situación, se refuerza y amplía el Estatuto de Cataluña, se conceden también estatutos regionales a Vasconia y Galicia, se desmiembra poco a poco la patria. El gobierno vive de precario, necesita en el Parlamento los votos socialistas y los votos separatistas, y para que no le fallen ha de hacer un día y otro indignas concesiones. Pero llega un momento en el que ni aún así está conforme Largo Caballero, que quiere ya todo el poder. Sus huestes están bien pertrechas y los resortes del poder público han perdido su tensión. Es la hora de dar el último paso, de representar la escena final de la tragedia. Con un pretexto cualquiera se hace una huelga general y con ella la revolución, la verdadera revolución que aún no se ha hecho, y toda España será Asturias. Y sobre los escombros de nuestra civilización y entre ríos de sangre y lágrimas se fundará en el solar hispano el segundo paraíso soviético de Europa. Y si triunfan las derechas, el panorama es el siguiente. Gobierno de pura cepa española, a cuya cabeza estará un hombre que es genuina representación del temple de la raza, lleno de ardor juvenil, de patriótico entusiasmo, con la encendida ilusión de que España recobre en el concierto mundial su grandeza y su prestigio. Renace como por encanto la confianza pública, se moviliza el capital, abundan las obras públicas y privadas, se incrementa la industria, florece el comercio, se protege al agricultor, se asegura una vida digna al obrero, la legislación social está inspirada en las doctrinas de la Iglesia, el rico será menos rico para que el pobre sea menos pobre. Todo el mundo trabaja y come. El ejército recobra su tranquilidad interior y acrecienta su prestigio.
La fuerza pública cumple abnegadamente su deber y es perenne garantía de orden y de paz. La justicia actúa eficazmente y el buen ciudadano puede vivir tranquilo porque el Estado le ampara. Hay respeto para las vidas y las haciendas, no hay atracos, no hay pistolerismo. El trabajo y el capital no luchan, conviven y fraternizan. Las autonomías regionales no van un milímetro más allá de donde lo permita el interés de las regiones hermanas. España será única y será fuerte porque las fantasmas de la revolución y el separatismo se habrán desvanecido. Europa perderá un paraíso soviético, pero el mundo ganará un pueblo pacífico, creyente, libre y feliz. En un colectivo marcadamente religioso como es el abulense, es importante la postura de la Iglesia. En general va a ejercer su labor pastoral muy ligada a la esfera política conservadora de derechas, a través de los obispos y los párrocos. Para el cardenal arzobispo de Toledo, Isidro Gomar y Tomás, si la ideología y el gobierno laico podían menoscabar el estamento eclesiástico, la solución para la tutela del orden religioso era ir a la conquista del poder político con la suma de los votos y de los partidos de afirmación religiosa. Estaba claro con quién iban a estar y a quién iban a apoyar. Es más, para el activista Ángela Herrera, el movimiento de la acción católica está y por encima de todos los partidos políticos. Aquí, en Ávila, dos son las figuras eclesiásticas de este momento, encargadas de plasmar en su feligresía las directrices vaticanas, Enrique Playdeniel y Santo Moro Briz. Playdeniel, inteligente y activo, ya en su primera carta pastoral va a marcar las diferencias entre colectivos según su ideología, siendo nefasta la del contrario. Sostiene que el socialismo defiende injusticias tales como la abolición de la legítima propiedad y propone utopías insostenibles que conducen a la anarquía. Lo tacha de grosero materialismo, que niega la religión, destruye la santidad del matrimonio y la familia y preconiza el amor libre a la vez que divide a la sociedad mediante la lucha de clases. Y en otro escrito concluye que ser católico y ser socialista es una contradicción a su modo de ver. Nadie puede ser al mismo tiempo un buen católico y un socialista verdadero, aunque admite que en un momento determinado los sindicatos católicos incluso puedan aliarse con los sindicatos socialistas. Santo Moro Briz, castellano viejo, más radical que su antecesor, se va a mostrar más combativo en la política. Ya en la ceremonia de su entronización decía: «A quien más temo no son a los enemigos abiertos de la Iglesia. Los grandes enemigos son el laicismo y el socialismo». Para él, la República ha traído esto, sobre todo el vivir ante la amenaza continua de subversión social y, en fin, el estado lastimoso de esclavitud y persecución en el que se tiene atemorizada desde hace 4 años a la Iglesia, nuestra madre en España. Y las leyes promulgadas en su conjunto proclaman el ateísmo del Estado, lo cual en el fondo es una blasfemia, y preconizan el impío y absurdo principio de separación absoluta entre la Iglesia y el Estado. Un mes antes de las que iban a ser las últimas elecciones democráticas de la Segunda República, el obispo se dirige a sus fieles católicos así: «Pues bien, para nadie es un misterio que de la estructura del futuro Parlamento puede depender el que estos males se remedien o bien que se agraven y multipliquen hasta conducirnos a la situación angustiosa de Rusia y de México. Cuando os dispongáis a cumplir el deber sagrado de emitir vuestro voto, pensad que decidís el modo del porvenir social, religioso y hasta económico de la patria y la suerte de la religión en España. Está claro que lo consecuente será lograr calificar a la guerra civil como una cruzada contra el infiel». El 3 de febrero de 1936, el diario de Ávila, a toda página, titulaba así su publicación: «Una sola candidatura y al frente de ella iza señera la bandera con el lema «Por la religión y por España, contra la revolución y sus cómplices». Este es el santo y seña de la magna cruzada que resuena por todos los ámbitos de España. Finalmente, viendo el panorama, el obispo concluía así su carta pastoral: «Para obtener el triunfo de la causa de Dios y de las almas en las próximas elecciones, elevemos durante estos días una plegaria ferviente, humilde y confiada, suplicando la ayuda del cielo». Tristemente, también él había sufrido el asesinato de sus hermanos en los primeros días de la contienda: José Máximo, párroco de Cebreros, y Modesta, religiosa de la Caridad, beatificados por el Papa Francisco en 2013. Tercera, la bipolaridad política, patrimonio y pobreza.
Mucho se ha escrito sobre el binomio riqueza-pobreza y fruto de él la propuesta de la lucha de clases como herramienta de algunos movimientos políticos y sociales para aminorar esas diferencias. El ideario republicano contemplaba en parte ese planteamiento, pero la existencia de otras opiniones, como la de un miembro del Partido Republicano Progresista, que decía: hay quien cree que la República es hija única del proletariado español, entendido por tal al modesto obrero, sin querer reconocer y mucho menos declarar que la implantación de ella ha sido consecuencia de un notable y exaltado movimiento ciudadano en el que intervinieron eficaz y decididamente distintas clases sociales, a las que no puede preterirse ni olvidarse. Concretamente en Ávila, en esta época republicana, aunque la sociedad agrícola estaba incorporando nuevos métodos de trabajo, su situación económica distaba de ser boyante, como la del sector obrero de la capital, con carestía de trabajo y de comida, estampa habitual en la mayor parte de la población abulense de los años 30. La labor de los sindicatos y las asociaciones fue relevante, tanto en el campo como en la ciudad, lo que permitió mejorar en cierta medida la posición de los jornaleros y los obreros, y que adquirieron una conciencia de clase, percibiéndoles una progresiva movilización y politización nunca antes experimentada en la provincia. Sin embargo, no se dieron enfrentamientos violentos, pero sí hubo episodios de protesta laboral solicitando trabajo, mejoras de vida y pan. En el otro lado de la foto estaban los caciques y los terratenientes, que frecuentemente eran las dos cosas al mismo tiempo. Estas líneas del periódico El Socialista, muy esquemáticamente, nos pueden resumir su modo de comportamiento. Ávila ha sido siempre feudo del caciquismo, y los señores feudales no se resignan a perder tranquilamente su señorío. Por ello recurren a todos los procedimientos que les son dables para destrozar la organización obrera, y así están a la orden del día persecuciones, coacciones, amenazas, despidos y aún atentados a las personas que vinculan las directivas de las sociedades. El cacique tiene vastas heredades y todas las mañanas pasea por ellas, silencioso, encogido, serio, contemplando a los segadores sudorosos y tostados, a los acarreadores, los carros llenos de espigas. Nuestro cacique tiene muchos obreros en sus heredades. Los obreros no están contentos con el cacique, pero tampoco están descontentos. No les paga ni bien ni mal para ir viviendo. El 14 de abril estaba en el campo, un campo verde con olor a romero. Allí le sorprendió la República que volaba suavemente por encima de las mieses. Se dirigió a la capital de la provincia, saludó al antiguo gobernador con lástima y respeto. Comió con el redactor del periódico local, republicano acérrimo desde el día antes, y después hizo una visita de cumplido a los destacados de los partidos republicano radical y derecha republicana. Hablaron de Lerroux, de Alcalá Zamora. Él escuchó sonriente y como aprobando todo. Escribió al sobrino, futuro elegido a Cortes, visitó al gobernador nuevo, poniéndose a su disposición. Luego, tranquilo, al pueblo, donde bajaban los obreros del campo, «Ha venido la República», les dijo, y los obreros continuaron trabajando desde la amanecida al anochecer, bajo su implacable y monótona mirada. Y yo añado, caciques terratenientes que sabían manejar el poder, aun con viento contrario, y dirigiéndose alguno de ellos a los agricultores, no muy contentos con los resultados de tan ansiada reforma agrícola, con esta frase irónica y poco favorecedora de discordia. ¿No queréis república? Pues comed república. Un resumen un poco caricaturesco, pero quizá con la intencionalidad de que se incluyera en esta reflexión toda la labor del gobierno republicano. En la primavera del 36 se llegó a una situación insostenible en el campo, por la carestía de labor y de alimento tras el segundo bienio donde los patronos habían establecido sus normas y las casas del pueblo habían sido cerradas tras la Revolución de Octubre. Los deseos de represalia y contienda estaban también sembrados en el agro abulense y en la urbe. Cuarta, la bipolarización mediática. A comienzos del pasado siglo XX, y mirando hacia el exterior, es cuando se despierta el interés por revitalizar y modernizar la prensa en España, percatándose de la influencia que tenía como altavoz de la clase política y de las élites sobre la sociedad. Las asociaciones se dan cuenta de ello, y también la Iglesia, que enseguida convoca asambleas para poner al día y cualificar a su personal. Fruto de ello será el movimiento de la llamada buena prensa o prensa católica, de manos de un obispo, el de Jaca, Antolín López Peláez, que dirá: ya no bastaban los sacramentos, la gracia y la predicación.
el adorno y el enriquecimiento de las iglesias, la fundación y el desarrollo de patronatos y escuelas católicas. La respuesta había que darla con las mismas armas que utilizaban los enemigos, el periodismo. Se trataba de publicitar y defender el dogma católico frente a la corriente liberal y materialista que se difundía a través de otras publicaciones. También en este sector estaba claro que se pretendía fuese notable la diferencia entre los colectivos lectores de unas publicaciones o de otras. Para el citado obispo, los lectores de la prensa no católica eran enemigos. Por supuesto que también el lado progresista republicano, socialista mayormente, existieron manifestaciones y propaganda contra los no amigos de la derecha monárquica. Sin embargo, la efectividad de la propagación era más potente del lado conservador radical, fuertemente ideologizado por el estamento eclesiástico. Solamente un dato: la provincia contaba en 1930 con 271 núcleos de población, con prácticamente el mismo número de parroquias y 331 párrocos al frente de ellas, una media de 1,2%, es decir, más de uno por localidad. Difusores de la doctrina obispal vaticana, muchas veces envuelta de política, y celosos vigilantes del acatamiento de la moral católica y de la afección política de los vecinos en cada población. Vemos cómo figura como integrante del jurado instructor municipal juntamente con el alcalde, el maestro y algún miembro de la Guardia Civil. En unos casos el párroco era El Salvador. Hermenegildo Lucio Sánchez Jiménez, maestro y director de la Escuela de Sotillo, estaba afiliado a la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza, pero el cura de su pueblo de origen dice que era una persona de orden, por lo que se le quita de la lista de maestros sancionados. En otros muchos casos no era así. Y en la capital no era para menos. Es otro de los colectivos influyentes en la ciudad, pues una parte de él está ligado a la burguesía local. Cabe destacar el elevado número del clero regular, que se sitúa en torno a las 300 personas, a causa de la multitud de conventos existentes en el Ávila de principios de siglo. Es tan llamativo este colectivo que Unamuno, en una de sus visitas a la ciudad, la definió como un convento encerrado en un castillo. Y otro ilustre viajero, Gutiérrez Solana, decía lo siguiente: Ávila está infectada de monjas, que vemos en todas las calles y a todas horas con las tocas negras, encuadradas por el blanco tieso, como el papel de barba, con un crucifijo de bronce en el pecho o de cruz de madera negra con cantoneras y cristos de bronce. Y de nuevo señalar que quizás esa excesiva intervención eclesiástica puede originar en parte la reacción anticlerical y asesina de la otra parte del espectro político. Simplificando mucho, diríamos que en la provincia los medios con mayor difusión, representantes de ambas tendencias, serían los periódicos El Socialista, órgano del PSOE de ámbito nacional, y el Diario de Ávila, dependiente de la editorial católica abulense, fundada por el obispo Moro Briz, con una línea editorial católica y afín a los planteamientos del debate, y posteriormente próximo a la CEDA, de derechas. Aparte de estos, la mayoría de las agrupaciones, sindicatos y cooperativas tenían sus publicaciones particulares como vehículo de información y fidelización de sus socios, puesto que el escenario geográfico, como vemos en la imagen, de la provincia no se prestaba a una rápida y fácil intercomunicación de gentes y de ideas. Una zona norte llana, la llamada la Moraña, separada de los valles del sur en torno al Tieta por un cinturón montañoso que hay que atravesar nada menos que por 10 puertos. Releyendo lo expresado por periodistas y políticos en artículos y editoriales de este periodo republicano, viajamos desde la celebración, la expectación y la esperanza ante la llegada del nuevo régimen hasta la desilusión, la confrontación directa y la violencia verbal de última hora, originándose una bipolarización de las posturas ideológicas y sociales que después llevaría a la violencia física, como sabemos. Quinta, el control del hogar y de la cultura. La mujer también sufrió los daños de la represión posbélica, las purgas con el aceite de ricino, el paseo por las calles del pueblo con la cabeza rapada, el encarcelamiento y hasta la ejecución. Las propuestas para la mayoría de ellas se circunscribían a formar una familia, mantener el hogar, y todo ello bajo el manto protector del marido y de los mandamientos católicos. En las jornadas de acción católica celebradas en Ávila del 20 al 27 de enero de 1935, Emilia Martín, profesora de la Normal, al hablar del rol de la mujer en la sociedad, decía: quisiera llevar al convencimiento de las mujeres la idea del gran papel que tienen que jugar en la sociedad. No discutamos si las pertenece la zona de la inteligencia,
disponen de otra más eficaz, la del corazón. Y por supuesto, todas las mujeres debían ser de derechas. El Diario de Ávila en primera página titulaba «Mujeres alerta, por Dios y por la patria, todas a una a votar a los candidatos de derechas, según se nos recomienda». Podían sacarse la consecuencia de que aquella mujer ocupada en tareas extrahogareñas o que simpatizase y colaborase con los partidos políticos opuestos pertenecía al colectivo non grato y hasta podía ser considerada enemiga. En los sectores de la izquierda española, a pesar de sus reconocimientos oficiales de igualdad de capacidad, derechos y deberes entre los sexos, encontramos también la expresión de dudas sobre la capacidad intelectual de la mujer, y según algunos, los culpables de que las mujeres no acudan a cumplir con su deber de culturizarse y asociarse son los hombres, que piensan que solo deben preocuparse del hogar y de los hijos. En efecto, la incorporación de la mujer a las filas socialistas y su formación correspondiente es un tema tratado con frecuencia a lo largo de la existencia del partido, pues dicen: la mujer considerada necia y malamente por el hombre como ser inferior se convierte en esclava e ignorante, pero el día que llegue el socialismo habremos ganado mucho para poder acelerar el triunfo del ideal. La solución es la educación y formación en las ideas emancipadoras del socialismo. El papel de las mujeres en las casas del pueblo fue activo, aunque sus funciones siempre estuvieron por debajo de las del hombre y quedaron al margen de los cargos de dirección. Ejercían trabajos orientados al sector femenino, como limpiar, decorar, tejer. Pese a ello, sí recibieron formación a través de las charlas, coloquios y conferencias impartidas en la sede para ellas. La mujer, en teoría no católica y concienciada de su laicidad, menos numerosa en la provincia de Ávila y en la propia capital, buscaba por su parte ser una ciudadana de pleno derecho y por ello reivindicaba la defensa de sus libertades civiles y políticas. Se involucró políticamente en las organizaciones obreras y tuvo un papel relevante en las campañas electorales. Para la Iglesia, en la sociedad de principios de siglo, en la que el agnosticismo empieza a ser un problema, la mujer desempeñaba un papel clave en la fidelización a la religión y en la estabilidad de la familia, célula básica de organización social e institución vital para que ella configurara el rol de la mujer como instrumento de socialización de la religión. Poco a poco, y como fruto de una acción machacona y proselitista, se llegará a la materialización del paradigma de la mujer católica, una minoría de las cuales pasó de ser ángeles del hogar a apóstoles sociales. Es decir, se convirtió en un instrumento potente de recristianización de la sociedad y en el origen de un cierto feminismo católico. La mujer católica, frente a otras mujeres, como defensora del catolicismo contra el laicismo reinante al que había que combatir y además salvaguardia de la patria, del orden y de la familia. Colectivo que también aprovecharían algunos partidos políticos como Acción Popular cuando proclama que la mujer católica tenía un deber ineludible: votar por su religión, su patria y su hogar, amenazados por la revolución. La prensa de derechas, también lo hemos visto ya, cómo les proponía la misma exigencia. En resumen, a pesar de ese mandato protector, entre comillas, del conservadurismo civil y eclesiástico, durante el periodo republicano se les ofertaron otras posibilidades de actividades aparte de las del hogar. Podían votar en las elecciones, y tendremos excepciones de mujeres pioneras. Algunas tan cercanas a este pueblo del Arenal, como Josefina Carabias, que trabajó en importantes periódicos y en revistas a nivel nacional como Estampa. También como militante política fue una socialista convencida, e hizo campaña en Madrid por el PSOE. Representaba los valores republicanos y, siendo considerado un ejemplo para la juventud arenense, el primer consistorio republicano de Arenas, por acuerdo de sus miembros, le dedicó una calle en su localidad. La cultura. A comienzos del siglo XX, el control de la enseñanza venía siendo tema de enfrentamiento entre los partidos políticos confesionales, sometidos a una iglesia que ve perder su hegemonía rectora y el control de las materias, y el sector político laico y confesional. Controversias y disputas que van a acentuarse a lo largo del primer tercio del siglo, hasta obtener su control y comenzar el desmontaje de lo establecido en el periodo anterior de la República, dictando medidas para ello ya mismo en los primeros meses de la contienda bélica. Para los grupos republicanos de izquierda, la educación debía ser laica y controlada por el Estado, como se estableció en la Constitución de 1931. Mientras que para los grupos conservadores casi lo primordial era educar a la juventud moral y religiosamente, por lo que no estaba de acuerdo en fomentar una educación no religiosa.
mejor dicho, no católica. Por lo que serán muy vehementes en su lucha contra esa legislación republicana, acuciados por las directrices y exigencias del sector eclesiástico. Quizá el colectivo más popular y más a mano también, con un amplio poder de divulgación de ideas sobre colectivos con perspectivas de reproducirlas en el futuro, fuera el de la enseñanza primaria, con sus maestros y maestras, de ahí el rápido control de los mismos. Ya mismo, el 21 de agosto de 1936, en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, se ordenaba lo siguiente. Entre los organismos oficiales se halla la Escuela de Instrucción Primaria, que debe contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir, que desgraciadamente en los últimos años han sido frecuentemente orientadas en sentido inverso a las conveniencias nacionales. Los alcaldes o delegados que estos designen cuidarán de que la enseñanza responda a las conveniencias nacionales, de que los juegos infantiles tiendan a la exaltación del patriotismo sano y entusiasta de la España nueva. Los alcaldes informarán al rectorado de si la conducta observada por los maestros ha sido la conveniente, o si por el contrario han mostrado ideario perturbador de las conciencias infantiles, así en el aspecto patriótico como en el moral. Al día siguiente, 22 de agosto, un oficio de la 7ª División Orgánica del Estado Mayor decía lo siguiente. Próximo a empezar el curso, todos los comandantes militares, los gobernadores civiles y comandancias de la Guardia Civil procederán a averiguar y fomentar relación de los maestros nacionales clasificados por ideas socialistas, comunistas y francamente izquierdistas, a fin de ordenar su destitución. Si en alguna localidad no quedase personal suficiente para atender a la enseñanza, se harán cargo de las escuelas los curas párrocos, los que serán auxiliados por el personal sano de ambos sexos que espontánea y voluntariamente se presenten para desempeñar este cometido. En todas las escuelas serán establecidos los crucifijos, que fueron quitados por los rojos. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Destituciones masivas que no se hacen esperar. Tenemos el ejemplo de esta provincia de Ávila en el Boletín Oficial de la provincia. Ya mismo, el día 31 de agosto, el gobernador publica la primera lista de maestros nacionales que han sido destituidos por profesar ideas socialistas, comunistas y francamente izquierdistas. Lista que completará con una segunda y otra tercera, en el mes de septiembre. Figuran en ella 106 maestros y 28 maestras. En total, 134 docentes que no estarán disponibles para comenzar el curso escolar. Y a principios de ese mes de septiembre se clarificará más aún la situación. Todo aquel docente que en esa fecha no se haya presentado en su lugar de trabajo se da por supuesto que es por algo y no muy conforme al llamado movimiento nacional. Se les cesará como docentes, serán investigados y multados y algunos de ellos acabarán en las fosas. Por poner un ejemplo, citamos el maestro y pedagogo Daniel Gonzalo Linacero, seguidor del ideario de la ILE, Institución Libre de Enseñanza, e inquieto profesional aplicando la metodología de la Escuela Nueva, que fue detenido en Arévalo y fusilado por allí cerca. Su cuerpo sigue enterrado en alguna fosa por esta tierra castellana. Sexta nube, y voy terminando, la utilización política de las víctimas. Aparte de las más notorias, registradas a nivel nacional, en los diversos episodios violentos de este periodo republicano, la muerte de 2 de ellas tuvo una notable repercusión a nivel abulense, provincial y local. Los medios de comunicación dieron una amplia y detallada descripción de las mismas y las circunstancias de tales sucesos fueron sin duda aprovechadas también por el estamento político para establecer diferencias entre unos y otros y reforzar las adhesiones por el antagonismo entre ellos. Nos referimos a la muerte del comandante de infantería Maximiano Albarrán Santos, el 16 de octubre de 1934, sofocando la revolución de Asturias, y al asesinato en Cuevas del Valle del militante de Acción Popular Antonino Fernández, el día 2 de febrero de 1936, al recriminar a otros vecinos la destrucción de propaganda electoral callejera. Según los escritos de la época, Albarrán, pundonoroso comandante, hijo de Ávila, sucumbió en defensa de la patria en peligro del orden social subvertido, víctima del huracán revolucionario, vendaval separatista y anárquico, una ráfaga de locura que quería subvertir los fundamentos del orden social y de España. Poéticamente acabó, como acabó Pelayo, como murió Roldán: caíste de tu patria en aras del amor, cual mueren los cachorros del íbero león, cual mueren los valientes esclavos del honor. En el Ayuntamiento de la capital se propone una serie de iniciativas para su honra, el traslado del cadáver y el funeral. Un edil socialista se opone a ello por considerarlas cargadas de política, pero al final se aprueban.
El gobernador, el alcalde, 5 concejales y el secretario interventor del consistorio presidieron el cortejo fúnebre organizado por las Juventudes de Acción Popular, los alumnos de la Academia de Intendencia y algunos sargentos. Al acto acudieron diputados a Cortes, representantes de todas las órdenes religiosas, miembros de los centros gubernamentales de Ávila, agentes de la policía y los generales del ejército, a cuyas órdenes estuvo el fallecido. Los restos fueron conducidos al cementerio en una carroza negra tirada por 4 caballos, descansando en el panteón familiar. El caso, y ya así que brevemente, en el caso del militante de Cuevas, el muerto es un mártir contrarrevolucionario de una revolución marxista que asesina, roba y destruye. Es un caballeroso patriota, honrado, vecino, que ofrenda su vida por el ideal católico y español y que sucumbe víctima del odio a Dios y a España. El asesino de ideas comunistas ha clavado la navaja del odio en las entrañas de un convecino, dominando por el acero criminal del marxismo. Tanto en los primeros momentos del incidente como en el traslado al pueblo y en los últimos de despedida fúnebre, el difunto se vio acompañado no solo por sus familiares, sino también por un cortejo de representantes y afiliados del partido, nacionales, provinciales y de los pueblos de alrededor. El cronista aprovecha finalmente para también hacer patente que en ese acompañamiento ha habido una única ausencia, la del alcalde y concejales del pueblo, todos ellos de ideas avanzadas y que en octubre del 34 fueron destituidos de sus cargos por considerarles perjudicialmente para el orden público, dándoles a entender que estos eran los acompañantes del otro, del asesino, los enemigos. A la vista de tales planteamientos, la moraleja que se nos propone en estas crónicas tiene una fácil aceptación. Era la siguiente: piénsese lo que sería España si lograse el marxismo empuñar las riendas del poder. El mundo de las derechas abulenses supo rentabilizar políticamente estos hechos. Como señalábamos al comienzo de este apartado, también a nivel nacional hubo otras víctimas que igualmente fueron presentadas como promártires de la causa y utilizados sus nombres para roturar calles y plazas. Por ejemplo, los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández, precursores de la proclamación de la Segunda República. Bien, sin duda habría más cosas vividas en este periodo republicano que podrían ser consideradas como nubes precursoras de una tormenta posterior. Hemos repasado sucesos y mencionado instituciones y personas con sus testimonios, pero no afirmamos que fuesen directamente los ejecutores de las políticas y de los hechos luctuosos que se produjeron con posterioridad a la contienda civil, aunque con un símil serrano diremos que los ríos nacen de fuentes. Y queda claro también por alusiones el papel de la prensa del momento como altavoz y vivero suministrador de esas semillas de disensión, de discordia y rencor que consideramos pudiesen alentar los actos de represión física y cultural que se produjeron en los años posteriores a la referida contienda. Todo lo dicho solo lo aportamos como fruto de una reflexión personal, seguramente incompleta e imperfecta, sobre esto que consideramos antecedentes históricos de sucesos posteriores. Lo llamativo actualmente es que así como estamos acostumbrados a ver que tras una tormenta catastrófica inmediatamente se procura restablecer la normalidad, en el caso que nos ocupa, el de la memoria, haya que esperar tantos años, tantas idas y venidas políticas y económicas para reparar los daños que entonces se produjeron. Asociaciones y actos como este quizá puedan contribuir a lograrlo. Y ahora sí, acabo. En este pueblo del Arenal, sus gentes, allá por 1930, el 9 de febrero, pusieron en marcha una asociación llamada La Protección Agrícola, para la vigilancia y guardería de las fincas de los asociados, velando por sus intereses en general. Tenía su sede en la calle del Sol número 69, contaba con 72 socios y su presidente era Román Vinuesa Labrado. Al año siguiente, en 1931, el día 26 de septiembre, oficializaron con Estanislao Fernández al frente la Sociedad de Oficios Varios, el Despertar del Arenal, para la mejora moral y material de sus asociados. Estos eran nada menos que 236. Quizá ese deba ser el espíritu que debíamos tener hoy en día, ver posibles metas que conseguir y unir esfuerzos y personas para lograr llegar a ellas por encima de las ideologías. La historia pasada nos debiera proporcionar experiencias para no volver a fracasar en el presente. Ánimo y adelante. Gracias a todos por vuestra acogida y asistencia a este acto y también a los organizadores del mismo por haber tenido el detalle de invitarme a participar en él. Lo he hecho con mucho gusto. Y aprovecho, por último, para dar las gracias a Henar Alonso Rodríguez, representante hoy aquí del Archivo Militar, General Militar de Ávila, que también y personalmente me trataron cuando busqué documentación para mi tesis doctoral. Muchas gracias a todos. ¿Podemos cambiar esto? ¿Podemos quitar la pantalla?
Bueno, gracias, Jennifer.